ya. Son las 9 en punto de la noche y llega ese toque de campana. Buscamos el cierre de Wall Street. Santander patrocina este espacio. Y recortes generalizados para la bolsa más importante del mundo. El Dow Jones pierde un 0,60% hasta los 13.046 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 recorta un 0,20%, dice adiós en los 2.731 puntos y cede un 0,72% el Standard & Poor's 500 hasta los 1.392 puntos. Santander ha patrocinado este espacio. Y tras el cierre llega la tertulia. Voy a saludar a los tres expertos que me acompañan esta noche. Vicente Laje, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Muy bien, con ganas de hablar de la actualidad, que siempre está muy divertida. Calentita, Fernando Zunzunegui, calentita viene la actualidad económica, sí, como cada día. Siempre hay alguna novedad. Gonzalo Fernández Atela, muy buenas noches. Un poco expectantes, ¿no? Expectantes de que ya pase el fin de semana y venga ya el realismo, ¿no? Y que lleguen también los presupuestos, quizás, ¿no? El realismo llegará con los presupuestos. Nos queda una semanita intensa todavía. Que pasen las elecciones, ¿no? Ya, en fin, que venga la realidad. Bueno, parece que el gobierno quiere seguir ayudando a las comunidades autónomas a que puedan hacer frente a esos vencimientos. Para ello está barajando la hipótesis de los hispabonos, es decir, sería deuda de las comunidades autónomas avalada por los estados. Algo así como los eurobonos a la española, una buena idea de difícil aplicación, porque también tendría que tener disciplina fiscal, algo que aquí no nos gusta demasiado. Es lo que predomina. Bueno, desde el punto de vista económico, realmente parece que es lo más racional, ¿no? Buscar la mayor eficiencia de acceso a los mercados para que un estado pueda utilizar su financiación en las mejores condiciones económicas. Se está hablando de que el ahorro de costes podría ser espectacular y sobre todo el éxito, porque creo que en la última ha sido Castilla-León la que ha intentado lanzar unos bonos y ha tenido un éxito pues ridículo, ¿no? Creo que 53 millones de euros y a unos precios exagerados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde un punto de vista económico tiene toda la razón. Eso, si no va alineado con una rigurosidad fiscal, ¿qué nos va a provocar? Un problema sobre endeudamiento, como siempre, una vez más, y por encima, que es una cosa que hay que barajar, ¿cómo le puede afectar al rating español el directamente estar avalando toda la deuda que las comunidades están lanzando? Con lo cual, desde un punto de vista económico, sería lo lógico. Ahora, ¿qué nos tenemos que plantear? ¿Un rigor a la hora de el que no cumpla con los requerimientos de endeudamiento, unas sanciones muy fuertes? ¿O nos tendríamos que volver a estar planteando que sea solo el Estado español que se endeuda en los mercados y después transmite a las comunidades autónomas en función de sus necesidades y en función de los presupuestos previamente aplicados para que no haya disparidad? Eso es lo que a lo mejor hay que plantearse. Claro, pero quiero decir, esto en el bien entendido que hay, digamos, unos cupos en los que se puede emitir deuda. Esa deuda que sí tenga el aval del Estado y cualquier exceso no la tiene. O sea, yo creo que va por ahí la... Ya, pero disculpa una cosa, perdona. El problema es que si tú ya avalas una deuda primero y agarran esa deuda con poco coste y después se exceden, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a deteriorar el valor de tu deuda inicial. Con lo cual no es un tema de si tú quieres te sobreendeudas, es como si tú eres una entidad financiera. Yo concedo una hipoteca porque no estás endeudado, pero después te endeudas por otra vía y no me vas a poder acabar de pagar la hipoteca. Con lo cual eso es un problema extraordinariamente crítico y que puede afectar a todo el Estado. Vamos a ver, se está hablando de que sea el Estado el que avale, luego va a ser deuda del Estado. Llama la atención un poquito la incoherencia, por ejemplo, de Cataluña, con su consejero de Economía diciendo que los hispabonos son un derecho. Son un derecho porque como los catalanes contribuyen a las finanzas del Estado, tienen derecho a que el Estado les avale. Pero al mismo tiempo tienen una Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es su carta magna, que preserva su autonomía. Y ellos la defienden como su capacidad de decidir. Pero al mismo tiempo quieren tener el derecho a que el Estado español les avale y tener esa caja a su disposición. Eso no se sostiene. Derechos sin obligaciones. Eso no se sostiene, no se sostiene. Y hay otro aspecto muy importante. Aquí cada uno ha emitido, emiten las empresas, emiten aquí los ayuntamientos, emiten las comunidades autónomas, a riesgo de los inversores.
Luego, aquellos bonos patrióticos que no tienen solvencia, que están en situación próxima al default, los inversores que han adquirido esa deuda deben sufrir las pérdidas. Lo que no puede venir el Estado ahora a cubrir la deuda de esos intereses altísimos. Y es curioso cómo se distribuyen estos bonos, normalmente con la caja más cercana y dándole unas comisiones que van al 5 hasta el 8% para que lo distribuyan, en muchos casos, entre clientela minorista. Lo cual supone un reparto de prebendas para lograr colocar esa deuda que está demostrando que no tiene solvencia detrás. Esa situación es insostenible. No, y un conflicto de intereses de fondo terrible, porque efectivamente, o sea, los políticos aprovechan la red para colocar el producto, pero ahí también está pues que hay un interés no solamente del 8%, sino hay un interés político en esas colocaciones. Bueno, los bonos patrióticos se denominan. Que no tiene, digamos, su correspondiente transparencia MiFID. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas Cataluña quería que esos bonos patrióticos estuvieran avalados por el Banco Central Europeo? Eso no lo va a conseguir. Eso el Banco Central Europeo. Pero lo intentó, lo pidió. Hombre, claro, porque eso entra dentro ya de una estrategia más europeísta de algunas regiones de poder estar accediendo directamente. Todo el mundo está diciendo, oye, porque si los bancos acceden directamente al 1%, porque yo no puedo acceder al 1%. Bueno, tenemos que pensar que el sistema de los bancos es totalmente distinto. Es un sistema de apalancamiento en este caso, o desapalancamiento para facilitar desapalancamiento puntual. Pero lo que tenemos que tener es una clara rigorosidad fiscal, que no es lo que ha estado brillando por su ausencia. Entonces, desde un punto de vista, yo creo que cualquier economista diría, oiga, si usted se puede endeudar en los mercados como Estado al 2 o al 3 o al 4%, ¿por qué se va a endeudar al 7 o al 8? Con lo cual es lógico, pero eso con un rigor. Con una transparencia que antes estábamos hablando. Es decir, tiene que haber una transparencia, tiene que haber rigor, tiene que haber unos compromisos. Y si alguien no cumple, señor, un proceso sancionador que no le va a quedar ganas nunca más de volver a hacer esto. Ahí efectivamente, en ese sentido, es que el rescate que ha hecho este gobierno de Valencia hace un mes, una cosa así, yo creo que fue una mala señal en ese sentido. Tiene que haber unas reglas nítidas, claras y aplicarse. No puede haber... Y lo que falta es después, independientemente del partido político, porque hemos visto que no han cumplido partido de derechas, partidos de izquierdas, no han cumplido con la rigurosidad fiscal que estaba comprometida. Señores, pues un proceso sancionador. Sancionador que puede ser dos cosas, o multa, o puede ser dos cosas. Pues en los próximos años le voy a estrujar el presupuesto un 5% más, un 10% más, y aunque usted tenga derecho, véase cómo se las arregla para poder prestar los servicios que se está comprometiendo con su ciudadanía. Pero esto es un problema de acudir a los mercados y debe solucionarlo el mercado. El problema de desapalancamiento comenzó con Lehman Brothers, el de desapalancamiento de deuda pública europea comenzó con Grecia, y el español tendrá que acabar con una Grecia española, una comunidad autónoma que verdaderamente no puede hacer frente a sus obligaciones. Si el Estado va a seguir respaldando permanentemente a las emisiones de las comunidades autónomas, y que además son crecientes, porque todavía siguen emitiendo cada vez más, el problema no se está resolviendo. No se resuelve, y aparte eso es lo que se perciben desde el mundo, porque cada informe que aparece o cada análisis que aparece dice España tiene problemas y va a seguir teniendo problemas porque parece que no es capaz de controlar a sus comunidades autónomas. Entonces, como no eres capaz de controlar irregularidades, no me fío de que me vuelvas a cumplir los perdona, Vicente, del Estado. si esto en definitiva es un poco pues al hilo de los comentarios de Fitch, de Moody's, etcétera, es en definitiva un tema de confianza. Si se decía que el déficit era 6 y resulta que es 8, pues claro, o sea, si las cuentas en esas magnitudes no están bien hechas o se ocultaron, bueno, pues claro, eso genera una desconfianza enorme. ¿Y cómo se elimina eso, Gonzalo? Pues al final es el que no cumple transparencia y repercusión hasta el caso. Tendríamos que aprender mucho de Islandia cuando decide que quiere enjuiciar a su antiguo primer ministro por hacer lo que hizo y provocar la crisis que produjo. Entonces, ojalá hubiera esa transparencia y ese rigor dentro de nuestro nivel político. Porque el señor Hernández Moltó, por ejemplo, este señor sigue pasando por la calle, ¿no? Después de la crisis. No puedes dejar pasear, ¿no? Pero si es casi criminal lo que han hecho en esas cajas de ahorro. Me parece que está procesado. Está procesado, pues sigue paseando por la calle, pues ¿no? Son medidas judiciales las que deciden bueno, son medidas judiciales, Fernando, pero lo cierto es que eso también habla del sistema. Hasta hace un cuarto de hora la señora esta de la calle, esta que se Amorós, esta señora se autoindemnizó
porque además supongo que se lo dijo a su compañero, ¿no? Oye, venga, fírmame tú el papel, yo te firmo uno, se cruzaron lo que fuera. Vamos, es que es prácticamente como meter la mano en la caja, ¿no? Esta señora sigue paseando, y no solo eso, sino que reclama sus legítimos derechos laborales. Sí, pero lo que tiene que darse cuenta el gobierno, que está adoptando medidas, por ejemplo, las empresas públicas, que va a reducir una parte de ellas, es que esas medidas deben alcanzar a las comunidades autónomas. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, porque el Partido Popular concentra el poder autonómico. Vamos a ver lo que ocurre en las elecciones andaluzas y en Asturias, pero prácticamente tiene el poder, salvo los dos bloques ahí nacionalistas del País Vasco y Cataluña, pues tiene el control de las comunidades autónomas y tiene la posibilidad y la oportunidad de poner orden dentro de las comunidades autónomas y de la deuda pública y de la contratación de funcionarios, que son medidas que no solo a nivel estatal dan una solución y pueden dar que España salga adelante, es necesario trasladarlos a las comunidades autónomas. Y puede hacerlo porque son políticos que están en sus propias filas. Fernando, una pregunta. Tú que eres jurista, y ahí realmente yo tengo una parte de desconocimiento, ¿puede entender la gente que una persona que roba un par de botellas de whisky ingrese en prisión y una persona que imputada por malversación de miles de millones, como el Palma-Arena, se le declara 6 años de cárcel y no se tomen medidas preventivas? ¿Eso es entendible? Bueno, esta condena ha sido bastante rigurosa porque ha sido por contratar a una persona para hacerle los discursos. Pero bueno, llama la atención que una condena tan rigurosa de 6 años sea por esa contratación. No tiene más causas. Y está estableciendo... Entonces, independientemente es un precedente importante para la disciplina independientemente de del los color políticos. político y de todo, realmente seamos estrictos, y si es cierto lo que se estaban diciendo algunos mensajes, que la justicia es igual para todos, por favor, que sea la justicia igual para todos. Yo creo que lo es, la justicia lo es igual para todos. Lo que ocurre es que hay muchos intereses en juego, sale toda la información y no siempre existen las condiciones para llegar a encausar y a una sentencia como la que ha ocurrido ahora en el Palma-Arena, con el expresidente de la comunidad autónoma. Pero bueno, y volviendo un poco al momento que hablamos de que el Partido Popular tiene mayoría en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, la verdad. Es que es un momento, en los 30 años que llevamos de democracia, es un momento único. Totalmente. Único. Y además hay un tiempo para hacer esto, o sea, el tiempo es ahora, no es dentro de 4 años, no es dentro de 3 años, sino el momento en el que se aceptan las reformas y la gente está dispuesta a digerirlas es ahora, no cabe esperar a después. Es más, si el año que viene... Una cosita, los sindicatos no le han dado al Ejecutivo de Mariano Rajoy esos 100 días de gracia, pero tampoco se lo han dado los mercados, no tenéis más que ver la prima de riesgo, vuelve a estar en los 360 puntos básicos. Pero bueno, la prima de riesgo está demasiado exacerbada en función de que haya compra o no compra del Banco Central Europeo de bonos, en función de que Fitch, Moody's publique un informe, en función de muchas cosas. Con lo cual, ahí no tenemos que ser muy cortoplacistas. Lo que sí que estamos viendo es que la prima se ha rebajado muchísimo en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, la tendencia realmente es bastante positiva. El tema de los sindicatos, desde luego, es una cosa totalmente distinta. Los sindicatos en los últimos años, ya no meses, están extraordinariamente desamortizados porque la opinión pública no quiere realmente a día de hoy protestar, lo que quiere es trabajar y emplearse, ¿no? Entonces ellos están viendo como de una forma están perdiendo una cuota de poder y un protagonismo que antes no tenían. La última huelga general, que fue hace unos meses, ¿no? Hace un año, la repercusión que se tuvo, yo no sé los índices que se publicaron. Fue yo estaba en la calle y absolutamente era casi una pantomima. Yo creo que, en fin, hay que ser prudente al decirlo, ¿no? Pero a mí me parece que hay un cambio importante, y con la reforma laboral vamos a ver cómo se van descolgando compañías y van dejando de lado el poder de sindicatos y también de la COE. En ambos ya denominados esos agentes sociales que nadie ha elegido, dicho sea de paso. Yo creo que va a haber cambios muy importantes, y si ellos no toman la iniciativa para dar soluciones a la sociedad española, me temo que se van a quedar... Y ojalá haya muchos. Sí, el cambio va a venir por la financiación. Estamos viendo un organismo que era algo que tenía capturada a la empresa española, que es las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio que ellas con sus propios ingresos dan mucha publicidad y realizan actos pagados por los empresarios con una cuota forzosa. Ahora ha pasado a ser libre y inmediatamente han empezado a pensar qué servicios prestan.
Antes no tenías que prestarle y lo un primero que han servicio. hecho es tener que reducir ahora el personal prácticamente a la mitad y pensar qué hacen para sustentarse y poder seguir, por cierto. seguir trabajando. Y en relación con los sindicatos y la patronal, Y perdón, ya hemos recortado los fondos de formación, estamos empezando a cortar liberados. Bueno, que ellos se ganen el mercado, no con dinero público y diciendo nosotros somos los representantes, somos los agentes sociales. No, ustedes gánenselo y además financiense ustedes con sus cuotas. Hagan atractivo su oferta. Y de esta hacia forma los se les pone en su lugar. Igual que ya hemos puesto en su lugar a las cámaras de comercio, que subsistirán si dan servicios, que ocurre lo mismo con los sindicatos y con la patronal. Y que se financien con las cuotas de sus afiliados, no con los impuestos de los ciudadanos. Perdona. Claro. No, que en este sentido no me resisto a mencionar el nombre del señor Gómez Navarro, que aterrizó en las cámaras de comercio, muy entusiasta, eso sí, cuando cobraban ese impuesto. Y cuando se quita ese impuesto, entonces por razones personales, apasionado, enamorado de las cámaras, pues se le derritió ese interés y se fue por razones personales, ¿no? Claro, o sea, ahí vemos cómo, claro, la desfachatez de este exministro, ¿no? Pero bueno, que conste al menos en público el nombre de este señor, ¿no? Y en qué situación pues dejó las cámaras. Dejó su suerte cuando no tenía el dinero público. Bueno, el dinero público no, el dinero privado de las empresas, que era el que financiaba las cámaras de comercio. Efectivamente. Pero bueno, lo que apuntabas tú, tenemos un momento único de cambio y realmente este año es en el cual hay que hacer todas las reformas, cuanto antes posible, ya que todo apunta a que el año 2013 podría ser un año de mayor estabilización y sí que la opinión pública no va a entender o no va a comprender que un año en el cual ya empiezas a crecer se hagan las reformas que siguen siendo necesarias, estructurales, porque si no dentro de 3 o 4 años estaremos en el mismo problema, con lo cual afrontémoslo, hagámoslo y que en este caso los políticos sean queda la valientes reforma, haciéndolo. a ver, queda el sector energético, que parece que ahora va a pisar el freno, queda también esa ley de emprendedores, que va a ser mucho más lenta, va a ir por un camino mucho más lento que el resto de reformas, y esa es realmente la necesaria, y también la última, como tú decías, Vicente, la de educación, esa es realmente fundamental, una pata fundamental para que la economía Nos queda la reforma de la justicia, nos queda la administración digital. Por ejemplo, hay una serie de reformas ahí que no sé cuándo se podrán hacer porque también llevan costes, ¿no? O sea, tampoco va a ser fácil. Pero las principales, quiero decir, las que se tienen que adoptar son más urgentes son esas, ¿no? Porque también yo entiendo que el cheque que ha dado la sociedad no es un cheque en blanco, sino que se intuye cómo pues podemos pensar que en diciembre, en el próximo enero, la próxima cuesta de enero que tengamos, el ambiente no va a ser el mismo que teníamos este enero, sino va a ser mucho más exigente, pidiendo, para entonces tiene que haber signos de los denominados brotes verdes. Resultados que Salgado dijo que había hace 3 años. ¿no? Sí, pero bueno, en este caso las reformas y sobre todo, a mí la de las que me parecen más críticas, con diferencia, la de justicia obviamente es importante porque realmente tenemos un funcionamiento de la justicia lamentable. Pero la de educación, para ese modelo que queremos transmitir de economía y competitividad, es a largo plazo. Pero señores, hagámoslo, porque si no vamos a estar en una situación como la que estamos de inversión brutal. Tenemos, por ejemplo, y perdona Fernando, el tema de universidades. Al amparo de la autonomía universitaria. Yo la verdad es que llevo 26 años en la universidad, la conozco y la amo, es una cosa vocacional y verdaderamente es absolutamente lamentable. Ya con la reforma Bolonia, el grado de deterioro de la universidad pública llega a unos niveles insospechados. Ya estamos hablando de que los alumnos consideran que por el hecho de ir a clase y realizar unos trabajos tienen derecho al aprobado general. Las clases se han reducido a menos de la mitad, porque lo llaman clases magistrales, y lo demás pasan a ser prácticas, que son una especie de ponencias que preparan los alumnos. A mí me llamó la atención cuando yo cogí los últimos programas en la universidad, y la materia que fuera, no decía que había que aprender una materia. El objetivo de la universidad pasó a ser aprender las técnicas de aprendizaje. Ya no se estudia, no se aprende. No se trata de tener un conocimiento teórico o práctico, se trata de aprender las técnicas de aprendizaje, a utilizar Google. Prácticamente eso es lo que la universidad está ahora realizando, y que sean además los alumnos los que guían la docencia, y ellos hacen como unas prácticas y unas búsquedas, y reduciendo la faceta del profesor a un mínimo residual,
a través de unas llamadas clases magistrales donde se aglutinan cientos de alumnos en unas pocas horas y en los primeros años de las licenciaturas. Es un verdadero desastre. Yo en este caso no estoy tan en contra de que a lo mejor la técnica de aprendizaje pueda ser eso, pero sí de una cosa, que se haga con un coste de esfuerzo muy, muy bajo. Porque si realmente al final tú lo que tienes que hacer es solo aprender una técnica de aprendizaje, pero no utilizarla, no implantarla y no ejecutarla, es cierto que a día de hoy en Google, en Internet o en los libros, tú no tienes a lo mejor, yo creo que no es tan importante memorizar 50.000 fórmulas, pero sí que es fuerte, y dices, muy bien, pero que ya sabes la técnica de aprendizaje, yo te dejo el libro, pero vas a tener que sudar. Yo he tenido amigos en ingenierías que les dejaban utilizar 20.000 calculadoras y tal, pero eso sí, un examen de 10 horas que sudaban tinta. Pero fíjate, Vicente, la inteligencia existe cuando aplicas la memoria, cuando tú estás conectando ideas y de esta forma creas. Google, tú solo pones una persona que no tenga iletrada, ve la pantalla de Google y no sabe qué teclear. Y sin embargo, una persona que tiene memoria, que tiene conocimientos, empieza a navegar, Fernando, en la inmensidad del conocimiento que está ahora mismo a través de Internet a disposición de cualquiera. Pero para unos es un universo abierto al conocimiento, para aquellos que han estudiado y tienen formación, y para otros no es nada. Es una pantalla vacía donde no saben qué teclear. Y al cabo de poner 2 veces un jugador o un tenista, ya no saben qué hacer, ya se aburren. Fernando, la memoria es importante, pero más importante, como filosofía diría, es el proceso lógico de pensamiento, que eso es lo que tenemos que realmente trabajar a la gente. Y después que ese proceso lógico de pensamiento, ese raciocinio, te lleve a un esfuerzo para llegar a una solución mayor. Y eso es lo que en nuestra universidad realmente a día de hoy no hay del esfuerzo, y que después en nuestra economía tampoco hay, y eso lleva a que la gente quiere, estas generaciones que decíamos, de ninis o lo tal, de con la cultura del mínimo esfuerzo quiero vivir muy bien, con la cultura del mínimo esfuerzo que tengo que hacer un trabajo, me voy a Google, me lo descargo y lo presento. Y es un reflejo, Quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Pensáis que hay una reacción en este momento en la calle? Si vemos en los hogares de españoles, ¿hay una revisión de ese concepto? Se habla de los ninis. ¿Los ninis están efectivamente que no se quieren esforzar? A día de hoy. ¿Pensáis que ha habido un obligado realismo? No, creo que lo vamos a conseguir, pero estamos en el punto de inflexión, porque al final la situación económica aprieta y te obliga a que realmente, si quieres, realmente tienes que luchar. Yo una vez estaba escuchando a una cantante famosa y decía, he ido a Cuba y cuánto arte hay en Cuba, y le preguntaban, ¿y por qué? ¿Son mejores, son más listos? No, la necesidad obliga al ingenio, obliga al esfuerzo, ¿no? Y entonces sí que es cierto. Entonces a lo mejor para otras cosas no será un buen ejemplo, pero en este caso para esto sí que era un buen ejemplo. Es decir, el esfuerzo es lo que desde niño, desde la universidad, hay que inculcar. Y eso es lo que Fernando decía y se está perdiendo. Y si no conseguimos eso, al final tendremos profesionales que serán peores, segundo, de tercero o de cuarta, y lo que están intentando desde el Ministerio, que sea un Ministerio de Economía y Competitividad, que nos ponga otra vez a la cabeza de las listas, pues no lo conseguiremos, con lo cual esa es la base. Yo creo que la sociedad española con el voto que ha hecho y el giro que presumiblemente habrá en Andalucía, está mandando una clara señal un poco de cambio de modelo, de que ya no compran el modelo de que todos son derechos, sino de que lo que quiere es un realismo. Y espero que en base a eso también creo que esto se hila perfectamente con lo que decíamos, con el tiempo que hay para hacer reformas. Estas grandes reformas no se van a digerir bien dentro de 4 años, se tienen que hacer ahora. Y con la transparencia. Bueno, es también la idea de la igualdad, entendiendo que todos tenemos derecho a lo mismo, sin esfuerzo, y los alumnos son igual que los profesores, de tal modo que no hay tarimas y todos estamos en el mismo plano. La sociedad no funciona así, ¿verdad? Y no, lo que no puede funcionar, por ejemplo, es la formación, la docencia y el progreso. Es que eso es un poco, perdona Fernando. Cualquiera de nosotros iría a hablar con un cliente padres, suyo. Hay maestros. Claro. Y de esta forma, hay unas escalas y hay unos requerimientos y hay unas necesidades de disciplina. Se han ido destruyendo. Lo que pasa es que estamos en un cambio de péndulo y ahora ya vamos a recobrar a los padres, aunque nos hayan quitado el Código Civil, la capacidad de corregirlos. de corregir a los hijos, y esperemos que vuelvan los maestros, a los colegios y a las universidades, y que los alumnos se ponían en pie. Yo lo he vivido todavía. Sí. Cuando entraba el profesor se ponían en pie
Fernando, yo también, tengo 30 años. Yo también me ponía de pie. Y ahora los tienes profesores. que esperar durante una serie de minutos para a que te hagan caso. Para que se callen. Y luego entran y salen de clase y no piden ni permiso. Fernando, es un tema de lo que hay que inculcar. No se te inculcar... ocurra llamar la atención a un alumno, porque es políticamente incorrecto. Lo que tienes un inculcar problema. a la gente es trabajo, esfuerzo y disciplina, porque al final la sociedad y la economía y los puestos de trabajo están preparados para eso, para que formes dentro parte de una maquinaria de una forma más brillante o menos brillante, pero que cumplas tu tarea. Si es más brillante tendrás un acceso mucho más fuerte, si es un poco menos pues tendrás una carrera más controlada, pero al final todos en la vida funcionamos por una base, un objetivo y una recompensa, es decir, como si fuéramos asnos, ¿no? Un burro, una zanahoria y un par de azotes si nos despistamos del camino y un par de orejeras para que nos centremos hacia donde lo tenemos. Y eso es lo que se ha perdido durante años, yo creo que desde las últimas reformas del sistema educacional en España, en nuestra educación, y eso es lo que está llegando al mercado laboral, y eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, yo más que el asno y el palo de la zanahoria... Ser un asno no es ningún problema, sobre todo si eres asno. Sí, pero... No digo, no tiene nada... La analogía es políticamente incorrecta, Fernando. Yo prefiero hablar un poquito de la ilusión, de la alegría, del afán del conocimiento, de la formación, de hacer lo que uno quiere en la vida, el estar satisfecho. Y muchas personas se mueven por eso. Sí. No se mueven... quieren ser médicos, pero por una vez más, perdón. Quieren ser jueces. Y les mueve, más que el afán económico, la realización personal. Totalmente. Y esas personas son las mejores en sus profesiones. Pero es cultura de esfuerzo. Y las que sostienen en buena parte la sociedad. Ese tipo de personas. Pero, perdón, todo esto está muy bien, pero vender a la sociedad también esto requiere un enorme liderazgo y también capacidad de comunicación. Todas estas reformas que se están adoptando pueden estar muy bien para sesudos economistas, pero también se tienen que comunicar como muy claramente. Bueno, ahí tienes ese anuncio de la reforma laboral, vendiendo las bondades de la reforma laboral, ¿no lo has visto? Pues el que ha retirado. El que han retirado. Ah, bueno, claro, por supuesto. No, Esa es la política de comunicación que no le han dejado llevar. Claro, pero que son varios elementos, al hilo de lo que comentábamos, el timing del momento, las reformas y la venta de esas reformas en el momento. Yo creo que tenemos una gran oportunidad histórica, tenemos los técnicos para hacerla, nos faltan los políticos. Esto que dice Gonzalo es muy importante. Alguien que mueva a la gente, que la convenza, que la arrastre. Y esos son políticos. No valen los tecnócratas que quieren solucionar la deuda pública. Esto es accesorio. Lo que importa es mover y convencer a la población. Y eso lo hacen los grandes políticos, que últimamente estamos bastante escasos. Sí, de líderes estamos muy huérfanos últimamente en todo el mundo. Bueno, señores, me ha quedado la recesión en Europa, en el tintero, también en China. No hemos hablado tampoco del optimismo de Mario Draghi respecto a la crisis de la eurozona. En fin, nos han quedado un montón de asuntos en el tintero. ¿Algún titular más? ¿Quieren hablar de algún asunto más? Que nos quedan 3 minutitos. Hombre, quizás lo más importante es la situación que apuntaba Draghi, que yo estoy totalmente de acuerdo, y después con el tema de que a lo mejor incluso se iban a cortar las compras de bonos masivas. Porque todo apunta a que con las megainyecciones que han hecho de liquidez ya se está estimulando suficientemente la economía, se están estimulando suficientemente a las entidades financieras que están a su vez comprando la deuda pública, que está permitiendo la refinanciación de las entidades y de los bancos. Si esto va así, realmente ahora tenemos que ir a un ajuste fino y realmente podemos ver el principio del fin. Parece que lo que Draghi ha lanzado es un mensaje a los gobiernos y a los políticos diciendo es vuestro turno. El Banco Central Europeo ya ha hecho lo que puede. Ya lo ha hecho más de una vez, además. Y ya parece que no puede hacer mucho más, o no quiere salirse de su ortodoxia, que ya se ha salido. O no le dejan. O no le dejan. Y está diciendo, empiecen ustedes a gobernar, porque ya nosotros vamos a pasar un poquito al plano técnico, que es de donde no debíamos haber salido. Mira, yo creo que está la Merkel, está Draghi, los bonos, los eurobonos, los tal, pero España, si hace lo que está haciendo, si sigue por la senda esta y hace sus deberes, saldrá adelante. Eso es lo importante y eso es en lo que hay que centrarse. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón. Hombre, es que estamos viendo que hay indicadores de que el índice de producción industrial no es lo suficientemente bueno, que está bajando, etcétera. Es que estamos en el final, yo creo, realmente. Lo importante es que ahora mismo se está transmitiendo al mercado en general que los problemas, diga lo que digan desde Londres,
que los problemas de las entidades financieras en España se están empezando a corregir y se irán corrigiendo este año, que los problemas de los gobiernos no pudiendo acceder y recolocando su deuda se están corrigiendo por las megainyecciones de liquidez, y que lo que tenemos que esperar es que esto acabe filtrando y filtrándose hacia la economía real, y eso debería ser el ajuste de apalancamiento que tenemos que tener este año. Pero es curioso porque el ajuste ya se ha realizado en las empresas y las familias que han ajustado sus gastos y sus presupuestos. Hay un retraso en el ajuste financiero y en la administración. Pero si se dan esos pasos, estamos ya preparados para empezar a salir adelante. Esperemos que se den. Señores, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Hacemos una pequeñita pausa, actualizamos la información y ya estamos de vuelta. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es cómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra. La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Aluma. Ya la tengo en 3 colores: negro, plata y rojo. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Aluma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Aluma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 €, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Aluma. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. Si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra. La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas.
La cartera Luma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Luma. Ya la tengo en 3 colores: negro, plata y rojo. La cartera Luma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Luma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Luma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 euros, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Luma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Luma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Luma. Llame ya y pida su cartera Luma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. Y 35, hace ya 35 minutos que ha cerrado Wall Street, pero tenemos que mirar hacia Europa, precisamente hacia la divisa. Los PMI de China y Europa han tirado los mercados y la contracción de las manufacturas alemanas han terminado por lastrar al euro, que ahora mismo pierde un 0,2. El cambio está en el 1,3187. Mariano Sancho, de Métodos. Nos pensábamos que en Alemania se ataban a los perros con longaniza y no, se atan también con correa, como en todos los lados, con lo cual en Alemania también estamos viendo que, como por efecto de la crisis que vive toda Europa, Alemania se empieza a resentir y Francia también. Y respecto a España, escenario negativo por parte de casi todos los estudios económicos. Hemos visto, por ejemplo, como Funcas, y muchos de ellos dicen que la contracción del PIB español para este mismo año podría ser de 1,5 puntos del PIB. Alicia Calvete. Prestigiosos economistas han analizado la crisis en Europa. Fernando Fernández, del Instituto de Empresa, asegura que muchos países seguirán intervenidos por mucho tiempo y Portugal es el caso más problemático. También lo es España, con el alto porcentaje de déficit. Y o somos capaces de recuperar tasas de crecimiento en algunos países, en todos los países europeos, pero más en algunos países europeos con más relativa prontitud, o va a ser muy difícil evitar reacciones sociales y políticas. Manuel Conte, técnico comercial del Estado, asegura que España no estaba preparada para el euro y sobre las reformas insiste en la importancia de la laboral. Dice: España tiene unos sindicatos trogloditas y son las organizaciones de la peseta. La solución está en manos de los empresarios y que el gobierno tiene que aplicar la aritmética del dolor y seguir aplicando reformas. Luego, el ajuste presupuestario tiene que ser esa mezcla de recorte de aumento de impuestos y recorte de gastos. Y las previsiones no son nada optimistas. BBVA asegura que el PIB caerá un 1,5% y Funcas un 1,7% en 2012. De Funcas, Ángel Laborda subraya que lo peor está por llegar, sobre todo de cara al segundo trimestre del año, y subraya que si el gobierno español hubiera tenido en cuenta todos los indicadores económicos, el PIB sería mucho menor. Todavía no ha empezado de verdad el ajuste de esos 55.000 millones de euros, empezará seguramente a partir del segundo trimestre. Funcas apunta a que el ajuste fiscal de 55.000 millones de euros de este año en 2013 habrá que añadir otros 40.000 millones más. Con todo, España seguirá en el ojo del huracán de la crisis de deuda soberana. Y es que hoy además se ha celebrado la Cumbre Europea sobre el riesgo de la información. Las empresas medianas han identificado como uno de los principales riesgos la posibilidad de perder información sensible. Vamos a tratar este tema con Natalia Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con don Ignacio Chico, director general de Iron Mountain en España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Business Televisión. Han presentado un informe en el que hemos podido leer esta frase: la información tiene vida propia. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase para comenzar el informe? Pues yo utilizaría un ejemplo, y es que en los 2 últimos años hemos recopilado más información que desde el origen de la humanidad hasta el 2003. Es decir, la información es movible, es evolutiva,
y tenemos que ser capaces de protegerla en todo momento. ¿A qué se dedica exactamente Iron Mountain? Porque dice que hay que controlar la información para que no sea un riesgo para una compañía. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es gestionamos los documentos y la información de los clientes. Somos líderes en la gestión documental y por lo tanto lo que hacemos mediante la externalización de esa función minimizamos los riesgos de las empresas. ¿Pero qué tipo de riesgo puede haber en una empresa? Por ejemplo, se nos viene a la cabeza cuando el empleado de Goldman Sachs salía de la empresa, escribió una carta contando los entresijos o los negocios que allí se hacían. ¿Puede ser este uno de los riesgos, que un trabajador despechado se lleve información de la empresa? Efectivamente, el riesgo es variado, desde el riesgo reputacional, en el que se pone en juego el buen nombre de la empresa, hasta las sanciones económicas que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, que en el caso de España son hasta 600.000 euros, hasta el riesgo de mantener las patentes y por lo tanto la propiedad intelectual de la compañía, o hasta el riesgo de perder clientes, como en este caso en el que se fuga con parte de la información de la clientela. O sea que es muy variado. ¿Y qué hacer para prevenir este riesgo? Cambiar la cultura. Lo que nos dice este estudio que ha hecho Iron Mountain junto a Pricewaterhouse es que no tenemos la cultura de la custodia de la información. No tenemos la cultura en la empresa. Efectivamente. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esa cultura? Pues tres cosas fundamentales, ¿no? Lo hemos llamado la responsabilidad corporativa de la información. La responsabilidad corporativa de la información consiste en tres elementos. En primer lugar, que esa información, que esa responsabilidad esté a nivel de los comités de dirección y que existan indicadores dentro de la empresa sobre esa responsabilidad. En segundo lugar, el cambio de la cultura. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que instruir a las personas y darles las herramientas suficientes para que entiendan que preservar la información es algo importante para la empresa. Y en tercer lugar, cambiar las políticas y los procesos de tal forma que seamos capaces de proteger la información física o digital y que al mismo tiempo identifiquemos qué áreas son vulnerables y qué alertas nos dan cuando se vulneren esas áreas. Y como en toda buena alarma, testarlo de vez en cuando para demostrar que funciona. ¿Y qué hacen con tanta documentación de la compañía? Imaginamos que el almacén debe ser inmenso. Muchos almacenes. Sí. Alrededor del mundo tenemos infinidad de almacenes que lo que hacemos es custodiamos la información en un entorno seguro, con muchos elementos de seguridad, tanto antiincendios como de seguridad de intrusión, como de seguridad del propio personal. Ustedes son la caja fuerte de esa información de las compañías. Compañías, por cierto, muchas de ellas que cotizan en el IBEX 35 y también en el Eurostoxx 50. ¿Qué problemas tienen las empresas? Bueno, hoy el informe que hemos presentado se refiere más a compañías medianas. Las compañías del IBEX 35, del Eurostoxx 50 son grandes compañías con realmente unos principios muy sólidos respecto a la custodia de la información. Es quizá en este segundo segmento, en el segmento de compañías medianas, donde la mayor parte de las compañías han suspendido. ¿Han suspendido? Sí. Hay muy poca porcentaje, muy poca cultura y un porcentaje muy pequeño que considera realmente no manejar bien la información un riesgo. Efectivamente, un dato muy significativo es que tan solo el 1% de las compañías encuestadas considera que la información es una responsabilidad de todos y cada uno de los empleados. Este ya es un dato suficientemente negativo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ignacio Chico, director general de Iron Mountain en España. Un placer. Hasta la próxima. Gracias a usted. Información internacional. Vamos a empezar ahora con Gemma González. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Bueno, pues ya conocemos los detalles de la investigación sobre el asesino de Toulouse que ha muerto en el asalto de las fuerzas policiales tras más de 30 horas de negociaciones para que se rindiera. Escuchamos al ministro francés de Exteriores, Alain Juppé. Les forces de police ont été particulièrement efficaces. Nous avons donné toutes ses chances. La policía ha sido particularmente efectiva. Le dimos la oportunidad al asesino de entregarse a la justicia. La rechazó y no aprovechó esta oportunidad y se mantuvo en su negativa. Al final, tuvo que ser un asalto. Il y a un moment où il fallait absolument que l'intervention ait lieu. A lo largo de la tarde, Antonio, se han ido conociendo más detalles de esa operación. También sabemos que el grupo ligado a Al-Qaeda, que ha reivindicado los ataques en Toulouse y al que estaría ligado Mohamed Merah, se autodenomina Soldados del Califato. El grupo ha instado en las últimas semanas a Francia que reconsidere su política hostil hacia los musulmanes. Y después de lo sucedido, el presidente Nicolas Sarkozy ya ha anunciado una reforma de la ley para perseguir a quienes estén frecuentando páginas yihadistas. Toute personne
Todas las personas que consulten habitualmente Internet y que publiciten el terrorismo, que apelen al odio y a la violencia, serán castigados penalmente. Sera puni pénalement. La propagación y la apología de ideología extremista serán reprimidas. La propagación y apología ideológica del extremismo serán reprimidas por el Código Penal para luchar contra el terrorismo. Antiterrorista. Y desde un punto de vista electoral y ya con la campaña reanudada, esta misma tarde Nicolas Sarkozy ofrecía un mitin en Estrasburgo. La tragedia de Toulouse le ha venido bien al presidente Sarkozy porque según las últimas encuestas el candidato a la reelección obtendría el 30% de los votos en la primera vuelta, seguido de François Hollande con el 28%. Escuchamos al representante de una de estas empresas de encuestas. Dos cosas aparecen en este estudio. Por un lado, la popularidad de Nicolas Sarkozy continúa creciendo. La semana anterior a la tragedia de Toulouse, todo estaba a favor de Sarkozy frente a François Hollande. Y cuando un suceso tan dramático tiene lugar, la opinión pública tiende a estar detrás del jefe del Estado. Nicolas Sarkozy ha vuelto a conquistar su estatus de jefe de Estado en las últimas 48 horas. Sarkozy étant redevenu complètement chef de l'État pendant ces 48 heures. En la actualidad manda y nos lleva hasta Mali porque los militares allí han dado un golpe de Estado, han cerrado las fronteras terrestres y también las aéreas en el país. Y de momento, Antonio, una persona ha muerto y al menos otras 40 han resultado heridas en enfrentamientos contra los rebeldes. El máximo órgano golpista, que se hace llamar el Comité Nacional por la Recuperación de la Democracia y la Restauración del Estado, ha anunciado en un mensaje televisado la derogación de la Constitución y también la disolución de todas las instituciones del Estado. Los rebeldes han anunciado a través de la Oficina de Radio y Televisión haber puesto fin a un régimen incompetente. Los incidentes han estallado en un contexto de gran malestar en el ejército por la forma en la que el gobierno está gestionando la rebelión de la etnia tuareg en el norte del país, que comenzó el pasado mes de enero y que ha causado casi 200.000 desplazados. El país se prepara además para las elecciones presidenciales fijadas para el 29 de abril. El detonante de la rebelión fue la visita del ministro de Defensa al batallón 333 del Ejército de Guerra, uno de los más importantes del país. Una visita que resultó ser un fracaso. Al no sentirse escuchados, los militares decidieron salir a la calle. El ejército acusa al gobierno de debilidad por intentar negociar con los tuareg y se ha venido quejando del pobre equipamiento con el que cuenta. Su intención no es derrocar al presidente Toumani Touré, le siguen viendo como su jefe de Estado, pero entienden que debe arreglar las cosas. Y mientras el presidente continúa en paradero desconocido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha mantenido consultas a puerta cerrada sobre la situación que vive Mali. También Francia ha condenado el golpe de Estado y ha pedido que se mantenga el orden constitucional. El Ministerio de Exteriores francés ha anunciado que suspende la cooperación militar con Mali. La Unión Europea y la Unión Africana también han condenado el golpe militar, al igual que ha hecho Estados Unidos. Escuchamos a la portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Nosotros apoyamos al gobernante elegido democráticamente, el presidente Touré. Mali ha sido una democracia en el oeste de África y nuestras instituciones deben respetarse. Y lo que teme la comunidad internacional es que muchas armas procedentes de los arsenales del líder libio Muammar el-Gaddafi hayan llegado hasta Mali. Son especialmente preocupantes los miles de lanzamisiles portátiles que pueden haber salido de Libia y que podrían ser usados para derribar aviones comerciales. En el mercado negro los precios entre los 5.000 y los 50.000 dólares por unidad, dependiendo del modelo, del estado del lanzamisiles y del dinero que los potenciales compradores estén dispuestos a invertir. Decenas de estos lanzamisiles podrían haber llegado incluso a Somalia y estar en manos de la milicia islamista Al-Shabaab. Otro ejemplo más directo de la influencia del conflicto libio es la rebelión tuareg en el norte de Mali. Los enfrentamientos han desplazado a más de 100.000 personas y han provocado docenas de muertes, según Naciones Unidas. Aunque quizás el mayor riesgo es que sean grupos terroristas los que se hagan con armas libias y en especial con los lanzamisiles portátiles SA-24 y SA-7 de fabricación rusa y de los que Libia contaba con unas 20.000 unidades. Jueves 22 de marzo, en el mundo han pasado más cosas, se las contamos en titulares.
La Corte Suprema de México ha decidido mantener en prisión a la francesa Florence Cassette, condenada a 60 años de cárcel por secuestro y posesión de armas. Francia lamenta la decisión y espera que la verdad salga finalmente a la luz. Para Sarkozy, solo estaba en el lugar equivocado el día equivocado. Aumentan las protestas desde Florida hasta Nueva York por la muerte hace 3 semanas del joven afroamericano Trayvon Martin, de 17 años, a manos de un blanco. El autor de los disparos quedó en libertad sin cargos tras alegar que había actuado en defensa propia. El expresidente ruso Mikhail Gorbachev ha propuesto relanzar un partido socialdemócrata en Rusia que él mismo lideró de 2001 a 2004 para agrupar a todas las formaciones y movimientos de izquierda que se oponen al nuevo mandatario Vladimir Putin. Prometo ser leal a la madre patria y al pueblo y apoyar al Partido Comunista Chino. Esta frase forma parte del juramento que a partir de ahora tendrán que efectuar los abogados en China en una nueva muestra de control que ejerce el gobierno sobre la justicia. Muy buenas, comenzamos con el repaso empresarial por la región de Latinoamérica. Primera parada, Bolivia. El Banco Central Boliviano asegura que este país es el tercer país con más reservas de oro de toda la región de Latinoamérica. Tiene el 18% de todas sus reservas, las tiene en oro, solo por debajo de Venezuela y de Ecuador. En agosto de 2011 compraba 7 toneladas de oro en mercados financieros internacionales por un valor de más de 400 millones de dólares. Algunos expertos apuntan a que un incremento en las reservas de oro no es lo más recomendable, ya que el mineral es una commodity que llama a la especulación y en cualquier momento puede ver su precio caer. De Bolivia nos vamos hasta Ecuador. El Ministerio de Turismo se une a la Corporación Financiera Nacional para impulsar iniciativas que fomenten el turismo. Actualmente el gobierno ha desembolsado unos 75 millones de dólares en actividades turísticas, pero son necesarios nuevos proyectos que también involucren a todo el sector servicios. El convenio elevará el crecimiento del turismo en Ecuador hasta rozar el 9%, lejos del 4,4% que registra a nivel mundial. Y terminamos sin salir de Ecuador. El sector bananero no está nada conforme con las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura para controlar el precio y regular las exportaciones. Los productores consideran que están excluidos de estas medidas que benefician más a los exportadores al permitirles controlar su actividad. Los productores dicen que no se pueden beneficiar de estas medidas, que no pueden controlar ni la producción ni tampoco los pagos de los compradores al no estar inmersos en la red que ha establecido el Ministerio de Agricultura. Echamos un vistazo a la prensa, a lo que va a haber mañana en los kioscos. Lo hacemos con Nazaret García Jara. Naza, muy buenas. Buenas noches, Antonio. Pues comenzamos con los 3 titulares que nos han dejado nuestros compañeros del diario Expansión, con declaraciones de Berkeley, que asegura que prevé una recesión del 2% en España en 2012. Además, De Guindos apuesta por impulsar las relaciones comerciales con China y Rajoy hará cumplir el déficit porque un alto nivel de gasto es un suicidio. Y en 5 días, De Guindos pide al gobernador del Banco de España que cierre el mapa bancario antes de irse. Ana Tella amadrina la tienda estrella del Mercadona, en Madrid, y Economía ultima un plan para que el Estado avale deuda autonómica. Ya en la prensa internacional comenzamos con esa portada del Financial Times que se centra en el segundo día de gira de Barack Obama, del presidente de Estados Unidos, para promover su política energética y que le llevará a 4 estados. También el asedio de Toulouse, que termina con la muerte del asesino que ha estado durante toda la noche atrincherado en su casa. El rotativo británico se hace eco además de los malos datos macroeconómicos conocidos en la zona euro como el PMI, que siguen apuntando a la recesión. Y en el Wall Street Journal abre portada también con lo sucedido en Francia en clave empresarial, mención para General Motors, que a finales de año iniciará proyectos conjuntos con Peugeot tras esa alianza que han firmado, o también encontramos a 3 nombres propios, a Japón, China y a Corea del Sur, que han concluido las negociaciones para un acuerdo trilateral dirigido a mejorar los niveles de protección y liberalización de las inversiones mutuas.
Recuperamos en defensa, asistimos al hueco y entramos a por todas. Movemos rápido, buscamos un desmarque y no fallamos. Teamwork works. In basketball and in banking. BBVA, Banco Oficial de la NBA. La tienda de Intereconomía presenta la pulsera de la suerte Bácaro. La pulsera de los 7 talismanes, cada uno con su piedra preciosa. El corazón de pasión y el escarabajo dorado con sus rubíes incrustados. El dado de la fortuna con su zafiro. El ancla de la dicha con su esmeralda. El elefante con su esmeralda. La estrella de la sabiduría con su diamante. El ángel de la guarda con su rubí. Es una joya talismán que se puede conseguir por solo 30 euros y se llama ahora 3 talismanes más de regalo. Llame ahora al 902-808-100. La pulsera de la suerte Bácaro. Solo en la tienda de Intereconomía. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. Señores, a lo que vamos. ¿Han robado a la iglesia o no? Jamás, jamás. Aunque he de confesarle que en un momento de debilidad que todos los seres humanos tenemos, hijos de Dios, pensamos en robar los cepillos de la iglesia de Somosagua. Es verdad. La gente ahí da más que en otra. De lunes a viernes a las 23:40 horas en Business Televisión, Los Clones. ¿Estás cansada? ¿Tienes los ojos rojos? Sí, ha sido un día duro. Prueba Afomil. 2 gotas ayudan a mejorar la irritación. ¿Así mejor? Y puedes usarlo tantas veces como quieras. Mucho mejor. Afomil, 1000 veces mejor. No usar en caso de conocida incompatibilidad con algún componente de la preparación. De venta exclusiva en farmacias. Nos quedan 3 minutos a esta nueva edición de Business Connection. Vamos a actualizar la información de mercado. Bernanke cree que el consumo en Estados Unidos todavía no se ha recuperado. Mariano Sancho, de Método 2. Lo hemos visto también justamente hoy en la comparecencia que ha hecho Ben Bernanke en Estados Unidos, que ha dicho pues que el consumo, que es el principal motor de la economía americana, pues no está tirando, y si no tira el consumo, no tirará la economía, ¿no? Yo creo que esto ha sido un síntoma de realismo por parte de Ben Bernanke. Y frenazo en China que lastra las bolsas mundiales. Lo que estamos viendo ahora es una especie de ralentización a corto plazo en la economía china. Así es que el Banco Central de China tiene la responsabilidad de proveer más apoyo. Deberíamos esperar más apoyo, menores requerimientos de liquidez por parte del Banco Central y quizá también más recortes de tipos de interés. Nuevo mínimo del paro semanal en Estados Unidos. Hacía 4 años que no veíamos estos números. Y además Obama anuncia la construcción del tramo sur del oleoducto de Kingston. Lo considera un paso más para acabar con la dependencia energética del exterior. Y cierre bajista el que hoy ha vivido Wall Street.
Street el Dow perdía un 0,60% hasta los 13.046 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 partirá mañana desde los 2.731 puntos tras perder un 0,20% y el Standard & Poor's 500 abajo un 0,72%, decía adiós en los 1.392 puntos. Así despedía Wall Street la sesión. Vamos a actualizar la información tras el toque de campana. Y Nike celebra en el mercado de After Hours los buenos resultados que ha presentado gracias al tirón de la demanda. Por encima de lo esperado queda el beneficio por acción del tercer trimestre, $1,20, y en línea los ingresos, 5.800 millones. Y palabra de Lerian, consejero delegado de Pinco.